Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Desde la Azotea, un programa con el objetivo de presentarles historias que inspiran. Muy buenas tardes a todos los amigos de Desde la Azotea, bienvenidos una vez más a este su espacio para compartir información, un rato ameno, agradable, aquí en CRC 89.1 Radio, y este es su espacio Desde la Azotea. Bueno, hoy venimos a hacerle una bonita compañía, a pasarla muy bien, a que usted pueda aprender, nutrirse, llevarse un contenido de valor, que pueda también no solo utilizar, sino también compartir con otros, que esa es la idea. Tenemos un gran invitado aquí con nosotros, ya lo voy a presentar, para que podamos conversar un ratito, compartir ideas que son más valiosas que los bienes materiales, decía un pensador. Entonces es muy importante siempre prestar atención. Pero quiero agradecerle primeramente a don Andrés Quintana, también a don Carlos Villalobos y don Eduardo García por hacer posible este espacio, también a los compañeros de controles que hacen posible también que usted pueda escucharnos, disfrutarnos también, y que pueda también compartir esta información de mucho valor y que deseamos que sea un plus en su vida. Tengo aquí a Félix Badilla conmigo, aquí al lado, aquí a mi izquierda. Él es Maxwell Coach y licenciado en Ingeniería Electromecánica, máster en Dirección y Administración de Negocios en Madrid, España, con 10 años de experiencia en diferentes campos del sector eléctrico corporativo enfocado en la gestión del servicio y mejora continua de procesos. Félix, además comunicador, lo podemos encontrar en YouTube, en su canal y en las redes sociales también. También coordina equipos y se encarga de la gestión de personal de servicio orientado a resultados en la atención al cliente, versátil con habilidades analíticas, habilidades de liderazgo y efectividad del tiempo. También con un enfoque en administración de proyectos a nivel local y global. Me encanta esta parte de habilidades de liderazgo. Yo soy un amante de todo lo que tiene que ver con potenciar el liderazgo en las personas, y gracias a la vida, gracias a Dios, también pude especializar mi maestría en habilidades de liderazgo. Entonces, siempre que encuentro a alguien que tiene conocimiento en esta área, yo aprovecho para nutrirme y que las personas se nutran. Porque me parece que a veces andamos como muchos switch apagados. Solo hay que ponerlos en on y la vida va a ser un cambio. Félix, gracias por estar aquí en Cadena Radial Costarricense y gracias por estar en Desde la Azotea. Gracias por sacar el ratito. Desde hace ya un tiempo estamos planeando que estés acá, ¿verdad? Es correcto. Y ya se dio el día. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Gracias, Félix, por estar acá. Así es. Muchas gracias a todos por escucharnos y aquí, de verdad que privilegiado. Más cerquita para que te escuchen mejor, decía. Aquí privilegiado de compartir con ustedes en este tiempo. Así es. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Y nada es casualidad, nada es casualidad. Nada es casualidad. Yo ahora les voy a contar un poquito, pero una semilla que sembremos, sí, ya valió todo. Ya valió todo. Es así increíble. A veces la gente, bueno, decía Steve Jobs, que en paz descanse, ¿verdad? Uno de los fundadores de Apple, que cuando trazamos la línea de puntos hacia atrás es cuando nos damos cuenta de que aquel evento que ocurrió tenía que haber ocurrido, tenía un sentido. Es cuando volvemos a mirar hacia atrás, nos damos cuenta que nada es casualidad. Por eso es que me llama mucho la atención lo que decías. Y en la vida nada es casualidad, Félix. Todo tiene un propósito. Y podemos darle propósito y sentido a lo que hacemos. Sembrar semillas. ¿Qué tal la experiencia en ese campo? Sí, vamos a ver. Yo creo que todos nacimos para algo. Sí. Tenemos un propósito espectacular, increíble, claro, que lo vamos descubriendo a través del tiempo. Sí. A veces quisiéramos que se nos diera de la noche a la mañana, pero falta tiempo, faltan procesos. Y a partir de ahí sí, es cuando entendemos que lo que vivimos no ha sido casualidad. Correcto. Por lo tanto, todos hemos sido capaces de poder llegar hasta donde estamos. Y a partir de ahí tenemos conciencia de para qué estamos en esta tierra. Sí, somos intencionales, dando
ese paso hacia el frente para cumplir para qué hemos sido llamados. Exactamente. Ahora, qué bonito saber eso y tenerlo claro. Y yo me pregunto, vos, como Maxwell Coach, y tu formación también profesional, ¿cómo combinas todo eso para empujar y ayudar? ¿Cómo lo has hecho? Con lo que es desarrollo personal, desarrollo de liderazgo en tus clientes, en tu gente, en tu metro cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has combinado? Sí, es una pregunta muy especial porque la fórmula que les voy a compartir, porque no solamente la aplico para mí, Para vos, sino para todas las personas y esa es mi motivación más grande. Claro. Que ustedes se lleven hoy una fórmula que les va a cambiar la vida, es decir, que van a ser guiados a encontrar mucho más intensamente para lo que fueron creados. Y todo gratis. Exactamente. Hoy gratis. Porque todos vivimos esperando para qué nacimos. Y esa es una de las preguntas más grandes. Claro. Y yo creo que ahí es donde podemos darle un significado a nuestro propósito. Claro. Entonces, tal vez empezando un poco desde mi historia, Claro. empiezo a soñar. Y yo siempre creo que los sueños Dios los ha puesto antes de que nacemos. Es decir, ya había configurado en nosotros la forma en la cual tenía un diseño perfecto. Así Entonces, no es casualidad que hoy esté soñando, porque los sueños Dios los utiliza cuando se cumplen. Y si así lo quieres, para compartir el mensaje más importante de este mundo. Qué bonito esta parte. Veo que hay una parte espiritual, ¿verdad? Fundamental en el ser humano, que le ayuda a conectar, ¿verdad? Con su propósito. ¿Cómo visualizas o qué tan importante crees que es el desarrollo o el trabajo de la parte espiritual en la persona también? Sí, y justo eso es lo que les quiero venir a enseñar, porque la pregunta inicial era cómo complementamos todo, Claro. ¿verdad? Y hay un componente eterno espiritual, que es el que hace una gran diferencia. Y es ahí donde quiero llegar al final de la fórmula. Entonces empiezo y me pregunto, ¿para qué nací? Claro. A través de descubrir esos sueños, Dios pone en mi corazón llegar a ser ingeniero, ¿verdad? Y eso es algo que estaba en mi corazón. Y, por ejemplo, algunas de las fábricas o plantas por las que en algún momento pasé, yo dije, yo quisiera ser un ingeniero y estar en ese lugar. Y después me di cuenta que Dios utiliza la ingeniería para llevarme a cumplir su propósito eterno. Y también entendiendo que ya a lo largo el propósito terrenal va uno transformándolo día con día a través de la experiencia. Entonces, si pudiéramos definir propósito, yo lo definiría entre propósito terrenal más propósito eterno. Ahora sí, ¿cuál es esa fórmula para encontrar ese propósito? Y primero empieza desde el autoconocimiento. Entendiendo que hemos sido configurados de forma perfecta, con dones, talentos, debilidades y fortalezas. Y ahí es donde uno dice, ¿estoy potenciando una fortaleza o una debilidad? Y es lo que va a marcar una diferencia trascendental en el objetivo que quieras llegar o lo que definas como éxito. Entonces, a través de mi ingeniería y de mi experiencia y todo lo que habías leído ahí, han sido experiencias a nivel laboral que me han desarrollado para hoy ser quien soy. Y no ha sido casualidad, como hablábamos. Pero a través del tiempo el Señor empieza a poner en mí una pasión muy grande por ayudar a las personas a crecer. Y esa pasión llega a definir mi propósito en una frase. Y ahí es donde yo los motivo a ustedes. Ustedes, si se están preguntando cuál es su propósito, yo les pediría que por favor definan su propósito en una sola frase. Y que piensen, porque el propósito es muy grande. Si lo vemos desde afuera, desde el universo, estamos viendo la Tierra. Y podríamos en una frase, haciendo una comparación,
de definir nuestro propósito si estuviéramos en el universo, fuera viendo la Tierra. Pero el propósito es como entrar a la Tierra, entrar a uno de los países, entrar a una de las provincias, entrar a uno de los cantones y entrar a uno de los distritos y por ende a uno de los barrios y la pulpería de la esquina. Ese es el nombre que tiene su propósito. ¿Cuál es ese propósito? En esa frase. Y viva cumpliéndolo todos los días para que puedas dar ese resultado de por qué has nacido. Entonces, el primero es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo te dijera que de ahí depende para qué te va a usar el Dios más grande para cumplir lo que has venido a esta tierra a hacer, porque a partir de ahí viendo, explorando cómo está configurada tu mente, puedes utilizar todo lo que te dio para llegar a ese propósito más grande. Qué importante esto, Félix, pero ¿cómo también podemos combinar esto con ayudar a desarrollar y potenciar también la vida de nuestros seres queridos, de nuestra familia? Porque yo creo, a ver, como te digo, en el desarrollo de habilidades de liderazgo, que es algo fundamental y que actualmente hasta las empresas se han dado cuenta de la importancia que tienen el desarrollo de habilidades blandas, de todo ese tipo, no tanto ese conocimiento técnico, sino también esa parte de liderazgo en la persona. Pero ¿cómo podemos también involucrar esto para ayudar a nuestra gente de alrededor, a nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros primos, también cómo poder ser un agente catalizador en el cambio que también en ellos puede ocurrir? Porque yo creo que el crecimiento, no, si fuera solamente en singular, perdería mucho propósito. Pero cuando podemos impactar también la vida de los demás, es como más interesante. ¿Cómo podemos también? ¿Cómo podemos vincular mi propósito también con el impacto en la vida de otras personas? Quiero que me lo digas, pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial en este programa, desde la azotea del día de hoy. Y ya volvemos aquí en CRC 89.1 Radio para que podamos escuchar cómo podemos vincular ese desarrollo y esa búsqueda, ¿verdad?, de nuestro propósito, pero también con el impacto en otras personas. Ya volvemos aquí a Desde la Azotea. Ya volvemos desde la azotea. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Podés opinar al 8666-89116, el WhatsApp de CRC Radio. Estás escuchando Desde la Azotea. Volvemos a Desde la Azotea a través de CRC 89.1 Radio, a través del FM y también a través del Facebook, donde puede escucharnos, puede compartirnos también y disfrutar de la gama amplia de programas que tiene CRC 89.1 Radio para usted. Hoy con Félix Badilla estamos conversando, estamos hablando de autodescubrimiento. También eso es muy importante. Liderazgo, desarrollo de habilidades. Bueno, encontrar un propósito en la vida. También que ese propósito, hablábamos en la primera parte, tiene también una connotación, tiene también una vertiente de desarrollo espiritual también en uno. No algo meramente, de conocimiento, hay algo todavía más sublime, ¿verdad?
Bueno, Félix, te planteaba algo. Yo decía antes de la pausa, bueno, uno puede descubrir para qué vino uno al mundo. Y uno dice, ok, yo ya tengo un enfoque, ya tengo mi frase construida de para qué vine aquí, cuál es mi propósito, qué voy a hacer, pero también cómo puedo vincular eso para impactar positivamente a la gente que tengo alrededor, a mi familia, a mis amigos. Bueno, ¿cómo podemos comenzar a impactar también a la gente que está al lado nuestro cuando estamos en el proceso de trabajar en nuestro propósito, solidificarlo, construir en él? ¿Cómo podemos ir acompañando eso? A ver. Sí, muy bueno, porque antes de llegar a esa parte de la fórmula, porque ese es el pilar número 3 de esta fórmula. Antes quiero hablar sobre las pasiones. ¿Cuáles son esas pasiones? Algo que te mueve el corazón y que sientes que esas fibras se están tocando y te apasiona tanto que lo estás haciendo. ¿Cuál es esa pasión que te mueve el corazón? Y esa es la segunda parte de esta fórmula. ¿Por qué? Porque con nuestras pasiones también podemos cumplir nuestro propósito. Ahora, les voy a decir una pregunta que los va a ayudar a definir si están viviendo con sus pasiones. Okay. Ahora, si estás en un trabajo y te están pagando por algo, ¿qué pasaría si lo dejaran de hacer? ¿Seguirías haciéndolo? ¿Seguirías trabajando gratis por eso? Esa es una pregunta que te va a ayudar a decir, estoy viviendo en mis pasiones, porque seguiría haciendo esto sin que me pagaran. Qué lindo, ¿verdad? Llegar a ese momento. Y que si lo estás haciendo y lo estás logrando, en algún momento esa remuneración se va a volver hacia ti a nivel económico, financiero. Y qué bonito sería la vida entonces, si nos pagaran por nuestra pasión, Juan Carlos. Ahora, número 3 de esta fórmula. Ya habíamos hablado del autoconocimiento, de las pasiones, y ahora vamos a hablar acerca del servicio a los demás. Y es ahí donde voy a responder esa pregunta que tenías ahora. ¿Qué pasa con las personas que hoy viven su propósito? En lo personal, también parte de mis proyectos es un podcast que entrevista a las personas donde ellas definen cuál es su propósito. Ellas definen cuál es el éxito que tienen como éxito. Y el resultado de su propósito siempre ha sido una respuesta de servir a los demás. Yo no me he topado a alguien que no haya definido su propósito, su éxito, con esta variable de servir a otros. Y eso, hablando de liderazgo ahora, es uno de los principios más grandes que Jesús nos enseña. Sin embargo, John Maxwell, que es uno de los especialistas en el mundo del liderazgo, toma el ejemplo de Jesús y enseña a través de sus libros bestseller cómo ser mejor líder. Y el resultado es a través de servir a los demás. Liderazgo es influencia. Influencia es servicio a otros. Puedes liderar desde cualquier lugar. No importa si no estás a cargo de una organización, no importa si no tienes responsabilidades literalmente de liderazgo, pero lideras en tu casa. Lideras a quien estás sirviendo en la red de contactos que tienes, en el círculo donde te vinculas. Sos líder potencial porque sirves a los demás. Y eso es parte de una satisfacción y un gozo que nos da el privilegio de sentirnos así cuando servimos a los demás. Así que, si volvemos a retomar esta fórmula, no importa que hayas estudiado, no importa cuál es ese campo en el que estás especializado, servir a los demás te va a ayudar a cumplir ese propósito para lo que has nacido. Entonces, ya vemos cómo la fórmula que les estoy compartiendo nos va a llevar a una guía para encontrar nuestro propósito. Y hay un número 4, Juan Carlos. Okay.
vamos a escuchar ese número 4, por favor. Este número 4 le da el sentido eterno a lo que nosotros estamos diseñados o creados. Okay. Pero ¿qué sucede? Porque muchas veces cuando estamos en la condición espiritual, Sí. que simplemente entendemos que nuestro cuerpo, nuestra humanidad funciona con un componente espiritual, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo comenzamos en eso? Dios te creó de tal manera que te diseñó con tus dones, talentos, debilidades y fortalezas. Pero cuando defines en tu vida el concepto de salvación, y esto está relacionado con entender qué tan pecadores hemos sido nosotros, está relacionado a entender que la ley, que termina siendo una guía para definir que nosotros no la cumplimos por nuestra humanidad, y eso hace que seamos conscientes del pecado que tenemos. Sí, de lo imperfecto que somos. De lo imperfecto. Pero hay una estrategia que Dios utiliza, que es dar con todo el dolor del mundo a su Hijo Jesús para perdonar tus pecados. Entonces, cuando entiendes la salvación, entiendes que el arrepentimiento, la definición en hebreo, termina dándote un entendimiento de cambio de dirección. Y no es que vamos a pedir perdón constantemente por hacer cosas, lo que no está bien delante de los ojos de Dios, igual a pecado. Constantemente repetimos el pedir perdón, pero no dejamos de hacerlo. Realmente nos estamos arrepintiendo, y la traducción nos enseña en hebreo que es cambio de dirección, un giro 180. Es decir, estamos haciéndolo y no lo volvemos a hacer, porque miramos hacia quien nos salvó, y es el entendimiento que nos da Dios cuando recibimos el mensaje de la salvación. Entonces, ahí este componente espiritual empieza a tomar un sentido distinto a nuestro propósito, y agregamos una componente de hacer la voluntad de Dios. Entregar todo lo que somos, nuestra configuración mental, entregar nuestras pasiones, entregar nuestro servicio para asociarlo con el propósito eterno. Interesante, porque yo creo que cuando uno analiza de manera fría la perspectiva de desarrollo espiritual cristiana, porque nos puede estar escuchando alguien que no comparte, no converge mucho, y es lo interesante, ¿verdad?, de aprender. Nos damos cuenta primero que la perspectiva mantiene una alta valía en el ser humano, ¿verdad?, porque habla de un gran sacrificio de Dios hacia la humanidad. Entonces eso nos pone en perspectiva de que valemos mucho. No importa dónde vivamos, no importa dónde fuimos a estudiar, si fuimos a la universidad más importante o a la más patico, ¿verdad?, como dicen, a la de garage, o si no pudimos ir, ¿verdad?, tenemos un alto valor. Y también tenemos una gran capacidad de impactar las vidas. Yo creo que eso es importante. Y qué lindo esto que dices de que a veces en la vida tenemos que cambiar la dirección para encontrar nuestro propósito. O a veces encontramos nuestro propósito y cambiamos la dirección por la que vamos. Yo creo que eso es fundamental. A veces tenemos que dar un giro, ¿verdad? Y volver a empezar, ¿verdad? Yo creo que a veces nos da miedo volver a empezar. A veces la gente tiene ya como un estilo de vida construido, ya tiene algunos puntos hechos, y luego le da como un poquito de pereza volver a iniciar con todo. Temor también a veces nos aleja de lo grande que podemos llegar a ser. Entonces me llama mucho la atención eso. Y pienso también en la juventud, en lo que llaman ahora generación de cristal, en lo que llaman todo esto, ¿verdad?, que a veces aleja un poco de nuestra visualización de mundo, de vida. Hablo de los modelos 80s como yo, ¿verdad? Y quiero que hablemos un poquito de ese desarrollo de habilidades también, de liderazgo en la juventud, ¿verdad?, que es tan importante. Pero quiero que lo hagamos justo después de esta siguiente pausa comercial, ¿verdad? Le invito a usted a que no se desconecte de Cadena Radial Costarricense, de CRC 89.1 en el dial,
en el Facebook también y demás plataformas también, donde va a poder disfrutar no solo de los programas de la grilla de CRC 89.1 Radio, sino también de este programa desde la azotea, el cual también va a poder disfrutar en todas las plataformas para escuchar podcasts como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. Ya volvemos, solo unos segundos, nos desconectamos, pero disfrute de los comerciales también. Prepárese un café, ya volvemos. Ya volvemos desde la azotea. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Podés opinar al 8666-891-6, el WhatsApp de CRC Radio. Estás escuchando desde la azotea. Continuamos aquí en CRC 89.1 Radio. Gracias a la magia en los controles de nuestro compañero aquí, que permite que usted nos siga escuchando con ese sonido súper de alta fidelidad. Félix Badilla hoy con nosotros. Estamos hablando sobre autodescubrimiento, sobre propósito, sobre desarrollo de habilidades, sobre impacto en la vida de los demás. En el bloque anterior hablábamos sobre lo mucho que valemos, sobre la importancia de descubrir para qué nací, pero también sobre el arte de servir a otros. Y Dios es el ejemplo más grande. Alguien decía que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Y Dios mismo hizo un sacrificio por nosotros. Estoy tratando de recapitular lo que nos compartía Félix. Entonces, el mayor ejemplo de servicio por los demás, ¿verdad? Félix, pero ¿cómo podemos ahora, en este bloque, hablar un poco cómo impactar la vida de la juventud? Porque dice que la juventud hoy es el futuro, ¿verdad? De mañana, de nosotros. Bueno, la gente se preocupa, dice que los jóvenes ahora son de cristal, que no se les puede decir muchas cosas, que se aburren con facilidad, que ahora inclusive, ¿cómo es? Nosotros fuimos la generación del trailer en las películas, ellos son del teaser ahora, porque no aguantan más de 10, 15 segundos porque ya se aburren. Bueno, ¿cómo podemos impactar esta generación que también datos revelan que hay dos grandes males que persiguen a los jóvenes de hoy en día, es la ansiedad y es la depresión? Eso habla de que hay algo que está haciendo mella a nivel de sus mentes, ¿verdad? Algo que los está debilitando, golpeando y que no les permite acercarse a su propósito, ni mucho menos pensar en desarrollar habilidades de liderazgo. A veces les cuesta, son hijos de la pandemia también. Fueron muy impactados en la hora de socializar con otros. Inclusive mucha gente de esta muy joven le ha tocado trabajos desde casa, ¿verdad? Ya ni siquiera van a un lugar, se desarrollan con personas. He escuchado gente que me dice, muy joven, tengo compañeros con los cuales tengo 3 años de trabajar y solamente les he visto 2 veces en persona. Entonces uno dice, guapuña, ¿verdad? O sea, es increíble, están con una máquina, están solo con la voz de una persona, con la imagen en un monitor. Bueno, ¿cómo podemos también trabajar? ¿Cómo podemos compartir de ese nacer para servir? ¿Cómo podemos impactar a los jóvenes para que puedan potenciar esas habilidades de liderazgo y el encontrar ese propósito, especialmente en ellos? ¿Qué podemos compartir, Félix? Sí, buenísima esa pregunta, porque todos hemos sido jóvenes, ¿verdad? En algún momento. Sí. Yo tengo mucha juventud acumulada. aunque el tiempo va cambiando. Sí. Y nosotros nos vamos envolviendo con él, ¿verdad? Sí. Y esta tendencia nos va a atrapar en algún momento, siempre y cuando nosotros la dejemos, ¿verdad? Entonces, si sos consciente como joven de lo bueno y lo malo, pero ¿qué te dice
qué está bien o qué está mal, ¿verdad? Si en algún momento a un niño le enseñaron que vive en un barrio difícil y te dicen que robar es bueno, ese niño va a crecer viviendo con eso, ¿verdad? Entonces hay un manual que yo le llamo el manual del fabricante, que nos da esas guías, ¿verdad? Y precisamente la escritura, en donde nos dice cómo tenemos que vivir una vida extraordinaria. Es esa carta de amor que Dios te entrega. Entonces, primero, para poder tratar a los jóvenes, yo diría que seamos conscientes de cómo es la configuración mental que ellos tienen. Y hay cuatro formas de poder clasificar a las personas a nivel mental, ¿verdad? Sí, señor. Hablando desde la personalidad. Entonces, la primera, hay personas que son muy influyentes. Quiere decir que son personas muy alegres, ¿verdad? Y que ellas pueden alegrar un lugar apenas llegan. Pero, sin embargo, también tienen debilidades. Las personas que se consideran influyentes, según este análisis, terminan teniendo una limitante que al final es la falta de estructura, ¿verdad? Entonces, si nosotros clasificamos a nuestro joven como influyente, vamos a tener que ser conscientes de que su personalidad le hace falta la parte del orden. Okay. Entonces, esta persona no es que sea desordenada porque quiere, sino porque su configuración mental, así como fue diseñado, ya te da una idea de cómo tratarlo y qué esperar de esa persona. Okay. Así como los azules, porque también el test te da diferentes parámetros. Azul es el correcto, amarillo es el influyente que ahora hablábamos. El correcto es una persona como yo, por ejemplo, que es súper estructurado y que le gusta el silencio, que prefiere estar fuera de un círculo social donde hay mucha bulla, pero tenemos los momentos donde también necesitamos de la comunidad, ¿verdad? Okay. Entonces, si las personas entienden que nosotros, los azules o los correctos, necesitamos un tiempo para poder pensar, para analizar, generalmente nosotros pensamos lo que hablamos antes de hablarlo, es decir, está primero el pensamiento en nuestra mente y compartimos lo que sentimos. Pero los amarillos o los influyentes terminan, mientras están hablando, están diciendo lo que están pensando. Más bien me refiero a que ellos no piensan antes de hablar, sino expresan sus emociones a través de hablar. Entonces, es muy probable que nos vayamos a sentir mal por algunos comentarios que hacen esto. Los rojos, los dominantes, el 3% de la población, terminan siendo los líderes en su mayoría de las organizaciones. Necesitamos este 3% de las personas que son dominantes, que son directos, que necesitan extraer resultados de los objetivos que te ponen. Entonces, ya entendemos, si tenemos a un hijo o un joven con una personalidad así, entendemos que tenemos que ser expeditos a la hora de hablar con ellos, directos, porque también se enfocan mucho en los resultados que en generar relaciones. Y también tenemos el último grupo que terminan siendo los verdes. Estos verdes son los sensibles. Son personas de paz, son personas tranquilas, que procrastinan demasiado. Entonces, estos verdes terminan siendo personas en las cuales necesitan las luces tenues para poder sentirse bien. Necesitan música que sea relajante. Entonces, cuando entendemos que todos tenemos grandes rasgos de personalidad, de todas esas descripciones que yo les hablaba, somos personas únicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a los jóvenes a través del autoconocimiento para que puedan mejorar el potencial que tienen, potenciando su fortaleza en vez de su debilidad? Y constantemente ese es el patrón que nos enfrentamos. Jóvenes que estudian carreras que no les apasiona y no les gusta, pero las estudian por una emoción. Entonces, se van dando cuenta que a lo largo de la carrera no funcionaron para eso, porque no se tomaron el tiempo de autoconocerse. Entonces esto
Esa es una de las primeras herramientas que yo le podría recomendar a los jóvenes. Que hagan test de personalidad, que hagan un test de carrera, para que también las personas que estemos alrededor entendamos cómo funciona su configuración mental y así los podamos potenciar y llevarlos y guiarlos como líderes que somos hacia donde ellos cumplen su propósito, serían excepcionales haciendo eso. Entonces, creo que todos deberíamos ser conscientes del potencial que existe en aprender a comunicar. Eso es una habilidad blanda que nadie nos enseña. Y aunque usted tenga por naturaleza, como los amarillos generalmente hablan demasiado, sí, y son muy extrovertidos, o los influyentes que habla ahora, tiene más facilidad para llegar a comunicar. Pero recuerden este principio que dice John Maxwell, que no todos comunican. Más bien, todos comunican, pero no todos conectan. Entonces, ¿qué diferencia hay en comunicar y en conectar? Y ahí es donde tenemos que trabajar en una de esas habilidades para que los jóvenes puedan tener oportunidades para expandir su potencial. Entonces, no importa qué color seamos o qué tipo de personalidad tengamos, pero una herramienta que te abre las puertas a otro nivel es la comunicación. Así que tenemos que aprender a comunicar y es algo que se desarrolla. Yo en algún momento no me consideraba comunicador. Sin embargo, a través de este tiempo también es algo interesante que Dios utiliza sus debilidades para poder reflejar el amor de Jesús. Y en lo personal yo no me considero comunicador, pero de naturaleza. Pero sin embargo he tenido que trabajar para llegar a poder comunicar todavía mucho mejor. Y eso es algo que Dios utiliza para potenciar mi debilidad y reflejar el poder que tiene a través del Espíritu que vive en mí. Entonces ahí es donde se cumple el propósito eterno, que al final Dios nos da dones, talentos, pero más allá de eso, para otras personas. Y aquí es donde yo quisiera que de todo lo que he hablado te lleves, y ese es el mensaje más importante, es que sos una ficha perfecta. No importa tus debilidades o lo que te hayan dicho, como te han clasificado, sin embargo, para Dios eres esa ficha perfecta, ese rompecabezas que va a encajar en ese rompecabezas gigante o en esa imagen grande de Dios, y que solo ahí puedes cumplir para lo que fuiste llamado y sentir esa plenitud y gozo que es inexplicable cuando lo estás haciendo, cuando estás encajando ahí. Porque muchas veces, Juan Carlos, llegamos a intentar encajar en otras partes de rompecabezas, en otras piezas, y nos frustramos porque no entramos por las influencias que hoy en día tenemos y que nos limitan a desarrollar nuestro potencial. Qué tremendo eso, me llama mucho la atención de lo que nos comunicabas ahorita. Esta frase también de que todos somos capaces de comunicar, pero no todos conectamos, ¿verdad? Entonces a veces creemos que estamos contribuyendo con la gente porque estamos comunicando con nuestros hijos, con nuestros primos, nuestros hermanos. Les intentamos comunicar algo, pero a veces nos olvidamos de conectar. Qué importante es esto en la vida, ¿verdad? Cuando logramos conectar, hacer conexión con la gente, es cuando a veces podemos encontrar o esperar resultados más contundentes. Cuando hay esa conexión. Y habrá gente que lo hace más fácil, habrá gente que ya por naturaleza tiene una habilidad de comunicación superior. Obviamente se puede entrenar, gente que también lo desarrolla de una manera muy de manera muy profesional, muy didácticamente, ¿verdad? Se puede, pero hay gente que por naturaleza es capaz de conectar, ¿verdad? Con la gente. Qué bonito es que podamos conectar con los demás. Qué bonito es que podamos ayudarles, pero con ese puente construido, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los propósitos importantes en la vida, construir más puentes, ¿verdad? Creo que había un pensador que decía eso, que el propósito de la vida es
construir menos muros, pero más puentes hacia las personas. Que a veces estamos tratando de construir muros y muros y muros para que no me hagan daño, para evitar y todo esto. Y ese no es el sentido de la vida. El sentido es construir más puentes, más conexiones con la gente, con el que piensa igual a mí, con el que piensa diferente a mí, con el que vive en mi país y con el que vive a 88,000 kilómetros de acá. Qué lindo esto, ¿verdad? Realmente se potencia las cosas. Hay un proverbio antiguo que decía que uno solo, ¿verdad? Muy conocido, dice que solo uno camina más rápido, pero acompañado llega más lejos. Lo que importante es conectar con la gente, no caminar solo, ¿verdad? Eso es muy importante. Vamos a seguir conversando ya porque nos acercamos ya al último bloque del programa. Félix Badilla ha ido construyendo con nosotros aquí en este tema el día de hoy de liderazgo, autoconocimiento, autodescubrimiento, también de no saltarse la parte fundamental en nuestra vida de desarrollo también espiritual, ¿verdad? Es no a nivel solo contemplativo, sino a nivel de realmente de construcción y de compartir con otros también, ¿verdad? Porque hay que servir a los demás. Ahí hay uno de los secretos también. Bueno, vamos a seguir conversando un poquito más en el último bloque con Félix Badilla, aquí en CRC 89.1 Radio. Esto es Cadena Radial Costarricense. Ya volvemos, no se desconecte, siga ahí, si va en el automóvil, está en su casa, si nos está escuchando en diferido porque alguien le compartió el link, bueno, siga disfrutándole, póngale pausa, ya volvemos para seguir haciéndole muy buena compañía. Ya volvemos desde la azotea. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Podés opinar al 8666-891-6, el WhatsApp de CRC Radio. Estás escuchando Desde la Azotea. Continuamos en Desde la Azotea, aquí en CRC 89.1 Radio. Esto es Cadena Radial Costarricense y seguimos haciéndole muy buena compañía. Hoy estamos con Félix Badilla. Entramos ya al último bloque del programa del día de hoy. Estamos compartiendo, platicando sobre liderazgo, habilidades de liderazgo y todo lo que conlleva. No es sencillo de conversar en una hora. Estos son especializaciones, son maestrías, son, gente que lleva cursos. Entonces, que es imposible reducirlo en una hora, pero queremos hoy, nuestra pretensión, ¿verdad? Un poquito osada, era hablar un poquito de liderazgo y todo lo que conlleva el desarrollo de habilidades de liderazgo, no solamente en mí, en usted que nos escucha, sino también cómo podemos impactar con eso a los que están a nuestro lado. También no olvidamos a los más jóvenes, y nos gustó mucho lo que Félix nos compartía, de esos tipos de personalidad que existen, hasta de una forma muy interesante, muy didáctica, por colores, ¿verdad? Y están los rojos, y están los azules, los amarillos, que yo creo que yo soy amarillo, y que son más comunicativos, otros adoran más el silencio, lo tranquilo, lo pacífico, y están los más contundentes, ¿verdad? Más energéticos, y están los verdes también, ¿verdad? Entonces me gustó mucho también porque así es como uno puede darse cuenta, por ejemplo, el primo, el hijo, el hermano joven, que son las futuras generaciones, ¿verdad? ¿Cómo qué color puede tener? O hasta me puse a pensar yo, entonces ¿qué color soy yo? Porque también hay deficiencias en cada una. O sea, no es que un color es mejor que otro, es simplemente
una tonalidad más. Bueno, ahora queremos compartir en el cierre tips, ¿verdad? Que usted pueda aplicar día a día. Y entonces en ese aplicar, usted ya está caminando en ese desarrollo de habilidades. Me gusta también mucho lo que dice Félix, porque hablamos del valor que tenemos, del valor que nos da Dios también, ¿verdad? Como seres humanos, únicos, como decía Félix, muy interesante. Y yo creo que partiendo de eso, de lo mucho que valemos, de ahí podemos determinar lo mucho que podemos compartir e impactar a los demás. Félix, estos últimos minutos son tuyos para que puedas compartir aquí en el programa. Sí, me llamó mucho la atención ahora que decías que somos creadores de puentes, ¿verdad? Y yo creo que eso es uno de los tips que es uno de los que quiero compartir, de los que podemos empezar y dar un buen valor a esto, y es que necesitamos hacer sinergia, Juan Carlos. Sinergia, muy bien. Y eso es ser parte del proyecto de alguien más, ser parte del propósito de alguien más para construir y que esa persona sea todavía más efectiva hacia donde necesite llegar. Y esos puentes están bien, pero también hay un nivel de precaución por aquí, ¿verdad? Y es una frase que yo tengo, es que si le ayudo le hago un daño. ¿Pero qué tipo de ayuda, Juan Carlos? Porque al final el principio de darle todo en manos llenas a las personas los termina siendo limitantes de lo que son capaces y potencialmente de conseguir. Okay. Entonces, ¿qué hay que hacer, Juan Carlos? No darles el pescado, enseñarles a pescar. Okay. ¿Qué diferencia más grande es esa? Tremenda. Entonces, seamos expertos en ayudarle a la gente a que ellos puedan saber pescar, o el método para. Porque si le hacemos el trabajo de entregarles el pescado, nunca van a crecer. Así que seamos conscientes de hasta dónde ayudamos. Ok, después. Me gusta eso. Seamos conscientes de hasta dónde ayudamos. Es importante. Muy bien, exacto. Número 2, ¿cómo llegas a realizar algo de lo que antes estabas soñando, pero se quedó ahí y nunca lo hiciste? Okay. ¿Cuál es el método, Juan Carlos? Termina siendo, esto lo defino en 2 palabras: take action, tomar acción. Muy bien. Ahí para los que también entienden inglés, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿por qué, Juan Carlos, llegamos a la conclusión de que nos cuesta tanto tomar acción? Y es porque no somos conscientes primero del propósito que tenemos. Cuando tenemos claro para dónde vamos, ese propósito va a inundarnos tanto que vamos a estar comprometidos con él. Y aquí es donde entran los factores claves naturales que encontramos. Y es la disciplina, que al final termina siendo lo que me va a mantener para yo ser constante. Porque la motivación se acaba a la tercera vez. Entonces, les cuento que en su momento, para yo poder estar en un programa comunicando mi pasión, llegué a dudar demasiado si estaba listo. Pero sí estaba listo, pero mi mente pensaba que todavía no, porque me faltaban muchas cosas. Entonces, aquí es donde quiero que ustedes sean conscientes de tomar acción. Una recomendación que doy es que anoten todo lo que sueñan, anoten todo lo que quieren planificar, y todo lo que esté ahí anotado va a ser una señal de que lo vas a cumplir. Entonces, cuando empiezas a poner por escrito tus sueños, tus proyectos, hay una garantía todavía más para que vayas a cumplirlos, porque están ahí escritos. Y es algo que yo por 6 años, después de soñar para grabar mi primera canción, pasaron años pensando que todavía no estaba listo, cuando ya lo estaba. Y lo único que hice fue dar un paso hacia el frente, salir de esa comodidad que tenía y llegar a entender que si yo no actuaba por mis sueños,
no iba a suceder para lo que yo había nacido, ni crecido, ni iba a llegar a cumplir mi propósito. Y ahora les cuento como un testimonio, como una historia. Y es que después de que entendí ese principio de tomar acción, y entre otros proyectos que estoy haciendo o cosas que tengo pensado hacer, el esperar por 6 años hacer un video musical, y después de entender ese principio, en menos de 2 meses grabé 4 más. ¿Por qué fue eso? ¿Cuál fue el común denominador, el patrón? Y es que simplemente tomé acción. Dije, voy a hacerlo. Lo planifiqué, lo estructuré, lo escribí, le puse plazos y fechas que me llegaron a cumplirme a mí mismo, que soy la primera persona, que soy consciente de que soy el arquitecto más importante para construir ese monumento más grande que es mi vida. Y a partir de ahí entender que no todo lo hago por mis placeres, sino para impactar a más personas. Entonces, esa es una motivación, una gasolina gigante, Juan Carlos. Cuando haces algo con un propósito específico, obtienes un resultado que no lo paga absolutamente nada. Que no tiene valor, sobrepasa. Para todo lo demás existe aquella tarjeta, pero para eso no. Muy bien. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Interesante, me gusta eso. Félix, gracias por estar. Félix Badilla, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te pueden encontrar en redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo apareces? Félix Badilla, Vafelix, Badilla con B de bueno, LLVA. Muy bien, Félix Badilla, muy bien, excelente. Félix, gracias. Esta es tu casa, Cadena Radial Costarricense. Gracias por compartirnos tu conocimiento con todos, con todas. Gracias porque definitivamente hay que sentarnos, hacer una pausa en nuestra vida y mirar hacia adentro, ver cómo vamos, ver qué necesitamos fortalecer. Hay que desarrollar habilidades, valemos mucho y hay que servir a los demás. Definitivamente. Dice que tenemos 2 oídos, una boca para oír el doble de lo que hablamos. Así que espero que este programa haya sido algo que usted haya podido escuchar. De todo corazón lo hicimos, de todo corazón. Siempre hacemos estos programas para fortalecer su vida, fortalecer lo que usted es y lo que será. Gracias también a todos los compañeros aquí en Cadena Radial, en controles que hacen posible que usted nos escuche semana a semana. Espero que sea la primera, pero no la última, Félix, aquí en Cadena Radial Costarricense, CRC 89.1 Radio. Nos escuchamos la próxima semana también, a esta misma hora, por esta misma señal del FM, del Facebook y demás plataformas. Puede descubrir nuestros programas en Desde la Azotea Podcast. Gracias, Félix. Con muchísimo gusto, y recuerden la fórmula que les va a llevar a cumplir ese propósito para lo que han nacido: autoconocimiento, pasiones, servicio a otros y componente eterna. Oh, muy bien, excelente. Ahí está el resumen. Próximamente en un libro. Gracias, Félix, y también escucharlo también toda la parte musical que nos compartes. La música es un arte y el arte nos conecta con lo más sublime. Gracias, Félix. Hasta luego. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.